muy buenas tardes para todas aquellas personas que habitualmente me acompañan en estas reflexiones, en estas pequeñas exposiciones que hago con frecuencia para conocer un poco acerca de la realidad política colombiana o sobre temas relativos a la historia del país o del mundo. En primer lugar, me quiero referir esta tarde a la forma encarnizada y a la forma verdaderamente lamentable como la oposición política en Colombia comienza a legitimar las vías de hechos en un país en donde las instituciones políticas democráticas garantizan la posibilidad de expresar el descontento e incluso la protesta a través de unos mecanismos previamente establecidos por la Constitución política y que garantizan, si se agotan esos mismos mecanismos, no solamente la posibilidad de alcanzar las conquistas que se requieren por parte de los sectores que eventualmente se sientan marginados o desposeídos, sino que se garantiza con ello el orden público y el desarrollo pacífico de la institucionalidad. La izquierda radical colombiana ha entrado en una fase que podría llamar yo de anarquismo consciente, es decir, que no tienen la más mínima intención de hacer oposición al gobierno o de presentar proyectos que de alguna manera interesen a la comunidad, sino que principalmente quisieran desestabilizar las instituciones y perturbar permanentemente el orden público. Eso hace parte de lo que pudiéramos llamar las distintas formas de lucha que ha preconizado la izquierda radical colombiana e internacional a lo largo de muchísimos años en los que ha actuado de una u otra manera. En Cuba llegaron al poder gracias a las armas de la revolución castrista. En Chile obtuvieron una efímera participación en el poder político a través de una victoria electoral en 1970, cuando las urnas y posteriormente el Congreso logró la victoria para el entonces candidato del Frente Popular, Salvador Allende. En otras latitudes, naturalmente, se ha producido el acceso al poder por parte de la izquierda radical de una manera o de otra, pero independientemente de esas circunstancias, la propia izquierda radical colombiana participó en la redacción de la Constitución Política de 1991 y no solo por esas circunstancias, sino por el hecho de que en Colombia se debe recurrir siempre a las vías institucionales y no a las vías de hecho, está obligada al mantenimiento del orden público y al respeto absoluto a la autoridad y a la institucionalidad que allí se establece en la Constitución política. Si la izquierda radical, por ejemplo, tiene alguna queja con respecto a la forma inadecuada o injusta con que eventualmente pueda actuar una determinada institución, digamos, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, con ocasión de su última decisión frente a la nulidad del acto administrativo por medio del cual se dio o se decretó la elección de Antanas Mockus como senador. Existen unas vías jurídicas, existen unas vías en derecho que eventualmente pueden llevar a los organismos internacionales, si así lo quieren entender, medidas que neutralicen la posición del Consejo de Estado, aunque es importante entender que la institucionalidad colombiana frente a este tipo de acciones es absolutamente clara en cuanto que para los parlamentarios, senadores o representantes existe un régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Lo que definitivamente no es aceptable, por ejemplo, es que a la oposición se le hayan dado unas bancas en el Congreso de la República
para que desde allí expongan sus tesis con respecto a cómo querrían ellos que se organizase el país y al mismo tiempo a cómo o qué querrían ellos frente a las distintas políticas que adelanta el actual gobierno de Iván Duque Márquez frente a las distintas áreas de la sociedad colombiana. Lo que sí me parece desde todo punto de vista inaceptable e incluso me parece que podría bordear algunos artículos del Código Penal colombiano es recurrir permanentemente a la extorsión, al chantaje, al constreñimiento como un mecanismo válido para obtener prebendas del Estado. Ya las prebendas del Estado en este caso no se obtendrían como consecuencia del agotamiento de los instrumentos institucionales, sino a través de la comisión previa de delitos que serían absolutamente imposibles de justificar en otras latitudes y en otros sentidos, como quiera que en absolutamente ningún régimen es posible la justificación de la extorsión, la justificación del chantaje o la justificación del constreñimiento. Es lamentable que esto ocurra en un país como Colombia, que da permanentemente garantías a lo que aquí se llama la oposición, sobre todo a esta oposición radical, que utiliza los mismos mecanismos que utilizó en épocas pasadas cuando abiertamente se enfrentaba a la institucionalidad bajo las caretas o bajo las máscaras de una guerrilla que, como la del M-19, alcanzó incluso a tener amplias simpatías en el sector, en varios sectores de la opinión pública colombiana. Toda esta especie de preámbulo lo hago con el propósito de decir que el presidente, el gobierno y los partidos políticos que defienden la institucionalidad colombiana han sido lo suficientemente claros en que en lo sucesivo no se aceptarán las vías de hecho para la obtención de prebendas o canonjías de ninguna naturaleza por los partidos de la izquierda radical, que no solamente se dedican a instigar para que otros delincan, sino que adicionalmente falsifican la política y falsifican la historia con el propósito permanente de desorientar, de desinformar especialmente a las nuevas generaciones, que lamentablemente, por una razón que a nosotros se nos antoja inconcebible, no tienen en muchas oportunidades los argumentos necesarios para responder a esas afirmaciones falaces de la historia colombiana, como que desafortunadamente bajo la administración Betancourt se eliminó la cátedra de historia colombiana del pensum de la educación media. Colombianos, este es un momento difícil de la República porque no solamente estamos siendo embestidos por los problemas habituales que generalmente se lanzan contra nosotros en esa marcha deseable de la civilidad, la pobreza extrema, la corrupción rampante, el subdesarrollo, la excesiva ignorancia de ciertos sectores de la población, son fenómenos con los cuales estamos evidentemente comprometidos los colombianos y son fenómenos que debemos desarraigar no solamente de nuestras costumbres, sino del alma nacional. Pero adicionalmente a esa pobreza inveterada, a esa corrupción rampante de importantes sectores de la clase política colombiana, a esa falta de oferta educativa para sectores amplios de la sociedad colombiana,
tenemos también que luchar desafortunadamente con una izquierda radical que falsifica permanentemente la verdad en aras de un sueño que ellos aspiran a conquistar en el corto o en el mediano plazo. Pero es obligación de todos aquellos sectores de la Colombia democrática, es obligación de todos aquellos sectores que creen en la libertad como un valor fundamental de la sociedad colombiana, luchar no solamente contra esos enemigos tradicionales, la pobreza, la corrupción, la falta de educación en sectores importantes de la población, sino también contra las falacias de una izquierda radical que pretende mediante falsedades y mediante mentiras engañar a los sectores más jóvenes de la sociedad a fin de hacerse al poder cuanto antes y lanzarnos a una aventura incierta que desafortunadamente ha acabado con sociedades vecinas otrora prósperas y otroras progresistas. Yo creo, pues, mis amigos, que es la hora de hacerle frente a esa amenaza permanente de una izquierda radical que falsifica la historia, que falsifica la verdad permanentemente, con el propósito de presentar a los dirigentes del país, muchos de los cuales han brillado con luz propia en los escenarios internacionales, como si fuesen simples marionetas de lo que llaman impropiamente el imperio o simples ejecutores de una política que pertenece a un sector privilegiado de la sociedad. Hasta aquí mi intervención para advertir que la lucha que viene en materia política es lo suficientemente ardua y que por lo tanto todos debemos ser lo suficientemente advertidos y avisados, porque no podemos entregar ni un solo palmo del escenario político colombiano a quienes no desean otra cosa distinta que destruir la sociedad colombiana, que destruir la democracia, que destruir las instituciones y destruir la libertad. Ahora me despido de ustedes, amigos todos, con un hasta pronto y espero cualquier comentario acerca de esta pequeña reflexión sobre la manera como la izquierda radical quiere pervertir, quiere corromper, quiere prostituir la política colombiana.